Hola, soy Jorge Martos, vengo de Tafad Madrid y os voy a explicar cómo ajustar correctamente el desviador delantero de una bicicleta. Bueno, para empezar debemos empezar con lo básico, ¿vale? Lo primero de todo es que tenemos que asegurarnos de que tanto los platos como los dientes no estén hacia los lados, hacia ningún lado, que no falte ningún diente, que ningún diente esté roto, ya que si no el desviador no se podrá ajustar correctamente, tendrá fallos a la hora de ajustarlo, e incluso la cadena rozará o se saldrá debido a eso. Así que bueno, eso es lo básico. Después, para empezar a ajustar el desviador, lo segundo que tenemos que saber es que tiene que estar más o menos a milímetro, milímetro y medio más o menos del diente superior del plato grande. Así que una vez que tengamos esa medida en la cabeza, lo que tenemos que hacer es ajustarlo hasta que vemos que está así. Y una vez que lo tengamos ajustado, tenemos que tocar el tornillo de la abrazadera. Si eso lo podemos ajustar ligeramente hasta que vemos que ya está bien ajustado. Y lo que tenemos que hacer es colocar el cable del tensor por toda la abrazadera, poner el tornillo para que no se salga. Y si lo tenemos bien ajustado y todo y con el cable, apretamos el tornillo que no se salga. Y bueno, ahora lo que tenemos que saber es que una vez hecho esto, situamos la cadena en el plato pequeño y en el piñón grande. Recordemos que los piñones están en el desviador trasero y los platos están en el desviador delantero. Así que eso, plato pequeño, piñón grande. Y ahora vamos a ajustar el tope inferior, también conocido como tornillo low. Está marcado con una L, se podrá ver bien en todas las bicicletas. Así que ahora vamos a toquetear ese tornillo, el tornillo low. Y bueno, tenemos que desplazar el desviador hacia un lado hacia otro hasta que vemos que la cadena no roza en ninguna parte del desviador y que está más o menos a medio milímetro de tocarla y que vemos que gira bien y todo. Recordemos que tenemos que tener la cadena en plato pequeño, piñón grande para que esto funcione. Si lo tenemos en otro piñón o en otro plato, igual nos confundimos un poco a la hora de ajustarlo. Y bueno, luego comprobamos que el tensor está a la mitad de su recorrido, no puede estar ni muy apretado ni muy flojo para que esté en la mitad, que tengamos todas las medidas en la cabeza. Y después, a la hora de toquetearlo un poco, ya cuando está el desviador correctamente colocado, toqueteamos un poco el tensor para saber si está bien colocado o no. Y bueno, a continuación de esto, ponemos la cadena en el plato grande, piñón pequeño. Antes era plato pequeño, piñón grande, ahora es al revés. Porque ahora vamos a toquetear el plato grande, el que está más para afuera. Y bueno, ahora vamos a toquetear en vez del tornillo low, el tornillo high, está marcado con una H. Es el tornillo que está en la otra parte del low, solo hay dos. Así que ahora, si el plato no llegase a entrar, lo que pasa es que el tornillo high está muy apretado. Entonces lo que tenemos que hacer es aflojarlo un poco, vemos que el desviador se va a ir hacia adentro. eh, y si es al revés, si está muy para adentro, lo que tenemos que hacer es apretarlo para que se salga un poco y que no fluctúe con la cadena de ninguna forma. Y también debemos saber que si lo apretamos demasiado, lo que va a pasar es que se va a ir muy para afuera y vamos a dejar espacio para que la cadena se salga a la hora de dar pedales. Así que, bueno, yo recomiendo que lo tengamos, que empecemos a apretarlo hasta que vemos que nos cuesta un poco y ya cuando nos empieza a costar un poco es que debemos de parar. Y bueno, obviamente tenemos que ver si la cadena no fluctúa con ningún sitio, que fluye bien y todo. Y bueno, si vemos que, por ejemplo, lo tenemos apretado el high, pero se nos sigue saliendo la cadena, o bueno, que lo tenemos flojo y se nos sale la cadena, lo que tenemos que tocar es el tensor. Recordemos que he dicho antes que había que tenerlo a mitad de recorrido, así que ahora lo que hay que hacer es toquetearlo, damos pedales, metemos la cadena, hasta que vemos que no se sale y tampoco fluctúa con el desviador. Y bueno, una vez que tenemos puesto el high y el low en su sitio correcto, está bien ajustado, lo que tenemos que hacer es darle media vuelta más para que no se en ningún momento cuando vayamos con la bici se apriete un poco más o se afloje un poco más. Y con el tensor le damos dos vueltas más o una vuelta más para que se quede asegurado. Y ya con esto tendríamos el desviador delantero puesto correctamente.